Hermoso es el Señor. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, voy a hablar de ella conforme a lo que tú me das. Que sea para edificación de tu iglesia, Señor, y podamos poner en práctica lo aprendido y lo recibido. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Bien. Como les decía esta mañana, voy a hablar bajo el tema viviendo en el Espíritu. Hay muchas cosas, mucho contenido muy importante en este capítulo 8 de Romanos, pero solo voy a dar un pequeño resumen, gloria al Señor, de lo que es una vida en el Espíritu. Gloria al Señor. En este hermoso capítulo, el apóstol Pablo nos enseña que como cristianos podemos vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Nos muestra el contraste entre estas dos maneras de vivir, haciéndonos conscientes de cuáles son los resultados de cada una. Somos sabios al prestar suma atención a este tema, del cual, como veremos, puede depender nuestra salvación. Después de que el apóstol nos hace ver que el cristiano puede vivir en la carne o en el Espíritu, él nos dice cuáles son las características de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Muchas veces leemos este capítulo muy deprisa, pero es bueno que lo detengamos, hermanos, versículo por versículo, y sacarle el jugo. Gloria a Jesús para siempre. Primero vemos que él habla de lo que es vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir de acuerdo a mi voluntad y mis deseos. Presta atención a esto. Cuando yo soy amo, cuando soy dueño y señor de todo lo que hago, yo planifico y yo ejecuto sin tener en cuenta a Dios. Esto es vivir en la carne. Es vivir de acuerdo a la naturaleza humana. Gloria a Dios. La vida del alma o anímica, la vida del yo. Y nosotros somos cristianos, gloria a Jesús, y vivimos como viven los que viven allá afuera, tomando sus decisiones y complaciendo sus deseos y su voluntad. Entonces, aunque estamos en Cristo, estamos militando en la carne. Gloria a Dios. En el versículo 6, el apóstol nos dice que una de las características de ocuparse de la carne es que produce muerte o la muerte. Todo lo que hagamos en la carne, escuche bien, por más que nos ocupemos o preocupemos, solo producirá muerte. La muerte de la que hablamos aquí es estar separados de la comunión con Dios. No hay forma posible, hermanos, de que la carne pueda acercarnos a Dios. Porque Dios es vida según la palabra, pero la carne está condenada a la muerte. Todo lo que podamos hacer con nuestra propia fuerza en nuestra carne no puede agradar a Dios. No hay manera de nosotros agradar a Dios
con nuestra propia fuerza. Podemos intentarlo, pero siempre vamos a fallar. Gloria a Jesús. Luego Pablo nos dice que la carne es enemiga de Dios en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne no quiere nada que tenga que ver con Dios. Esto incluye los medios de fe, como la oración, la lectura de la palabra, etc. Nuestra propia naturaleza trata de alejarnos de las cosas que nos acercan a Dios. ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Amén. Nuestra propia carne nos aleja de las cosas que son espirituales. Nuestra carne no le importa pasar 4 o 5 horas conectado a una televisión, a un celular, al internet. Pero tan siquiera 15 o 10 minutos la carne se empieza a incomodar. Gloria a Jesús. Porque no es que nosotros no queramos buscar a Dios, es que la carne, dice aquí la palabra, que es enemiga de Dios. Es una enemistad, que no se puede reconciliar. La carne nunca nos va a motivar a hacer algo para Dios. Y el mismo Dios lo declara en Génesis 6:3, cuando dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es. Gloria a Jesús para siempre. Si nos quedamos esperando que la carne nos diga: tienes que ir a la iglesia hoy porque tienes una semana seguida, la carne no se lo va a decir. Si usted espera pasar el día entero y al acostarse esperar que la carne le va a decir: tienes que orar antes de acostarse, la carne no se lo va a decir. Todo el tiempo nuestra naturaleza nos va a intentar alejar de las cosas espirituales. Porque esta naturaleza está condenada por Dios. Aleluya. Dice el versículo 8 que la carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es y siempre será enemiga de Dios. Y no podemos hacer nada para cambiarla. Este es muchas veces nuestro error. Que pensamos que maltratando el cuerpo y dándole duro trato, como dice Colosenses capítulo 2, esto glorifica a Dios. No hay penitencia, como dicen los católicos. No hay latigazos que usted se pueda dar. No hay cosas que usted pueda hacer para humanamente sacrificar la carne. No hay nada que se pueda hacer en lo humano para intentar que su carne quiera hacer las cosas que agradan a Dios, las cosas espirituales. Además, la carne no puede obedecer los mandamientos de Dios. No puede sujetarse a Dios. Esta es la razón por la que la carne no puede agradar a Dios. Porque la carne no puede sujetarse a Dios. Porque el mismo Dios, en el versículo que citamos de Génesis, Él mismo renunció a trabajar con la carne, hermanos. Si nosotros comprendiéramos esto, el éxito del cristiano está ahí. Dios condenó la carne y no hay manera de remediarla. Él dijo: ciertamente el hombre es carne. Por esto los que están allá afuera no pueden agradar a Dios, porque están viviendo según la carne. Nosotros podemos agradar a Dios por las razones que vamos a ver más adelante. Gloria a Jesús. Dijimos que la carne no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a Dios. Lo que esto significa es que toda nuestra naturaleza está separada de Dios, esta naturaleza carnal, separada de la comunión con Él. Y esto debido al pecado que habita en nuestra naturaleza. En el capítulo 7, anterior al que hemos estado estudiando, el apóstol dice que él ve una ley del pecado en su cuerpo, que él quiere hacer lo bueno, pero no puede hacerlo. Gloria a Jesús. Aleluya.
buenas noticias. Debido a que con nuestra naturaleza no podemos agradar a Dios, Él decidió proveer un medio para que podamos acercarnos a Él, a través de Cristo, su Hijo, quien produjo en nosotros una nueva vida, una nueva naturaleza, que es santa y es capaz de tener comunión con Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice, la vida en el Espíritu. Gloria a Jesús. A diferencia de la vida en la carne, la vida en el Espíritu tiene unos requisitos que son, unas características, que son superiores a todo lo que hemos dicho de la carne. Todo lo que hemos dicho de la carne parece difícil de sobrellevar y decimos, pero entonces ¿cómo puedo agradar a Dios si realmente no puedo con mi propia fuerza? Para esto es la vida en el Espíritu. Primero produce vida y paz. Una persona que no tiene a Dios allá afuera, por más que quiera, no puede tener paz y no puede disfrutar la vida. Está esto en el versículo 6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. La verdadera vida se disfruta cuando estamos totalmente rendidos a Dios. Un cristiano que no se rinde a Dios por completo, que deja áreas oscuras de su corazón como falta de perdón, como rencor, amargura, ira y otras cosas. Albergamos estas cosas en nuestro corazón, entonces no podemos disfrutar de la verdadera vida en el Espíritu, porque el requisito de esta vida es que nos rindamos totalmente a Dios. En Dios encontramos el verdadero placer de vivir, la satisfacción plena. Todo tiene sentido cuando nosotros nos rendimos totalmente a Dios. Aún las cosas que parecen ser negativas, que llegan a nuestras vidas, tenemos paz, tenemos tranquilidad, porque sabemos que Dios está en control. No es porque es una creencia en el aire, sino porque en nuestro corazón sentimos esa paz. El Espíritu produce en nosotros también la verdadera paz, esa que los momentos difíciles y los problemas no pueden quitar, como acabo de decir. Y esto, hermano, no es un absurdo. Personalmente lo puedo decir porque he experimentado esa paz que nunca desaparece del corazón. No importa que usted esté enfermo, que esté sano, que le haga falta la comida, que le haga falta algo económico, esa paz, ese gozo no tiene que ver con las cosas materiales, porque estamos viviendo en el Espíritu. Es que el Señor, cuando opera en nosotros esa salvación, es como si, aunque seguimos en el mundo, ya nuestra vida está en los cielos y recibimos todas las bendiciones de estar en el cielo. Esa paz eterna, ese gozo eterno que está en el cielo, aquí nosotros lo disfrutamos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aparte de esto, el Señor nos promete que esta paz y este gozo no es solo aquí, sino que también es una promesa futura. Gloria a Dios. Una paz eterna y una vida eterna que nadie lo podrá quitar. Maravilloso es. Algo más de vivir en el Espíritu es que el Espíritu hace morir las obras de la carne que acabamos de hablar ahorita. Es verdad que nuestra carne nos impulsa a hacer las cosas que desagradan a Dios, pero asimismo el Espíritu nos impulsa a hacer las cosas que agradan a Dios y nos da el poder para vencer esa carne. Gloria a Dios. Dice el versículo 13, porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La vida del Espíritu en nosotros hace posible la muerte de la naturaleza carnal.
Esta muerte viene como resultado de una rendición total al Espíritu Santo, una dependencia plena de Él. La parte más importante de este proceso es que debemos estar conscientes que la naturaleza carnal no desaparece de nosotros, y esta es la lucha que muchos cristianos tienen y no comprenden. Gloria a Jesús. La naturaleza no nos abandona porque estemos en el Espíritu. Lo que la palabra nos enseña es que muere cuando nosotros nos sometemos a una vida y a una disciplina de oración, de la lectura de la palabra, de un ayuno por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Nuestro espíritu se fortalece con el Espíritu Santo. Entonces podemos darle muerte a nuestra naturaleza carnal y se hace ligera, se hace fácil la carga, porque Jesús lo dijo, que su carga, su yugo era ligero. Cuando usted escucha cristianos diciendo que ser cristiano es difícil, entonces comprenda que no ha entendido lo que es vivir en el Espíritu. Porque Jesús dijo que es fácil. Lo que pasa es que es difícil cuando nosotros queremos llevar la vida espiritual en la carne. Pero si mantenemos las disciplinas espirituales, veremos que agradar a Dios es bastante fácil, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Aleluya. Tan pronto nosotros nos descuidamos de la vida espiritual, la naturaleza carnal vuelve a dominar. Gloria a Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Yo me lo imagino como una lucha libre. Cuando usted está orando y ayunando, leyendo la palabra, el espíritu está sobre la carne y la tiene dominada, la tiene subyugada. La carne está muerta. Pero la oración que yo hago hoy, para mañana ya necesito la de mañana. Entonces, si mañana me descuido y empiezo a vivir una vida de acuerdo a mis deseos y a mi voluntad, la carne se así y le da una vuelta. Gloria a Jesús. Aleluya. Y le da la vuelta al espíritu. Entonces ahora es la carne la que está dominando el espíritu. Porque la Biblia dice que debemos morir diariamente. Esta muerte es a esta carne. La oración de cada día me dará la fuerza para cada día. El descuido de un día entonces producirá que la carne empiece a tomar fuerza en mi vida. La única manera de mantener la carne muerta es manteniéndola crucificada. Gálatas 2:20, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No es una teoría en el aire, hermanos. Es algo que hay que vivirlo diariamente. Hay muchas piedras en las que tropezamos porque estamos muchas veces tomando las decisiones de acuerdo a nuestros deseos y a nuestra voluntad, lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, donde yo quiero ir. Para algunos quizás es como muy extremo, pero entonces yo no puedo tomar ninguna decisión por mi propia cuenta. No se trata de que usted la tome por su propia cuenta, se trata de que todo lo que hagamos seamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces usted se dará cuenta que hay una comunión íntima entre lo que usted quiere hacer y la voluntad del Espíritu Santo. Y a usted le pasa en algún momento que usted quiere llegar al pueblo a hacer una diligencia, pero el Espíritu Santo dice: no vaya hoy. Usted siente en su corazón esa inquietud de que no debe ir y usted no va. Esto es ser guiado por el Espíritu. No es que Dios quita su voluntad y lo vuelve un títere, no, es que usted rinda su voluntad para que en cada cosa que vayamos a hacer, el Espíritu Santo nos diga cómo hacerlo. Y cuando intentemos hacer algo, estemos prestos para escuchar si Él quiere que lo hagamos o no. Esto es lo que evita el fracaso en nuestras vidas, hermanos. Debemos someter todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Espíritu Santo. Por último, los hijos de Dios viven en el Espíritu.
Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A veces escuchamos que todos somos hijos. La Biblia enseña que no. El apóstol Juan, en el Evangelio capítulo 1, versículo 12, dice que a los que creen en su nombre, a estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos somos hijos de Dios. Y aquel apóstol lo repite de otra manera. La Biblia es sumamente clara. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Esta es la parte central del cristianismo. Ser cristiano es ser hijo, y ser hijo es ser guiado por el Espíritu Santo. Yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, pero desobedezco a Dios. El apóstol Juan también dice que los que obedecen sus mandamientos, esos son los que aman a Dios. Aleluya. Porque no hay otra forma de agradar al Padre sino viviendo en el Espíritu. No hay manera de hacer la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza, porque no podemos. El Espíritu Santo es que nos capacita para poder agradar a Dios. Vivamos, hermanos, como dignos representantes de nuestro Padre Celestial. La única manera de poder dar este testimonio allá afuera es viviendo en el Espíritu. Cada día tomar nuestra cruz, cada día morir a nuestro yo, a nuestra voluntad, entregarlo todo. Romanos 12, Pablo lo dice de una manera rogativa: os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Cada vez que se habla de sacrificio se está hablando de muerte, de rendir nuestra razón, nuestra voluntad. Dice que este es el verdadero culto, el culto racional. Concluyo con estas palabras. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, no estamos hablando de una opción a considerar entre dos posibles opciones, la carne o el Espíritu. No. La vida en el Espíritu es la única forma de vivir que agrade a Dios. Porque como ya hemos visto, nuestra carne no quiere ni puede agradarle. Además de que todas sus obras producen muerte, tanto física como espiritual. En cambio, la vida en el Espíritu produce en nosotros una verdadera plenitud de gozo y paz en esta tierra y también en la vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, estando ahora más conscientes de esta realidad espiritual, yo les pregunto: ¿quieren realmente agradar a Dios? ¿Queremos nosotros realmente agradar a Dios? ¿Queremos realmente vivir para Él? Si es así, entonces solo hay un camino. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en forma imperativa, como un mandato, cuando él dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Es un mandato de Dios, hermanos, que vivamos en el Espíritu, porque no hay otra manera de agradar a Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a hacer esta oración. Aleluya. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por este tiempo en el que hemos podido estar, Señor, en tu presencia. Te hemos adorado y te hemos glorificado, Señor. Gracias por estas palabras que hemos recibido, Señor, en esta noche. Oh, yo te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, Señor, en primer lugar. Y que estas palabras queden sembradas, Señor, en lo más profundo de nuestro espíritu, para que traigan fruto permanente, Señor. Y que podamos cada día, Señor, y conscientemente estar prestos, Señor, a buscar la fortaleza que tu Espíritu Santo nos da, para que cada día podamos vivir, Señor, agradándote.
obedeciéndote, Señor, y que esta carne pueda estar subyugada, sometida a tu Espíritu Santo, Señor, de manera que a través de este testimonio, Señor, los demás puedan ver que tú, Señor, habitas, vives en nosotros y que nosotros vivimos para ti, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu cada día, como tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, en este capítulo, Señor. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano que pudo estar presente, Señor. Gracias por todo lo que hemos hecho, Señor. Y tú has recibido nuestra alabanza, tú has recibido nuestra adoración, Señor. Oh, sé con nosotros lo que resta de esta hermosa noche, Señor. Y que podamos preservar esta hermosa comunión contigo. Y esta renovación que hemos recibido de tu Espíritu Santo, podamos cuidarla, Señor. Que en paz nos acostemos y así mismo durmamos. Porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse. Amén.